y trata también el tema de las concesiones, tanto de exploración como de explotación. Intencionalmente, nosotros vamos a alterar el orden cronológico, ¿cierto?, de las unidades. Y la unidad número 2, la que trata del tema de subcontratación, la vamos a dejar para el final. ¿Y por qué la vamos a dejar para el final? Porque esa es una unidad en que yo tengo planificado, ¿cierto?, que si veamos cuestiones propias de la subcontratación, eso lo vamos a revisar desde el punto de vista de lo que van a ser disertaciones, ya disertaciones que ustedes van a efectuar. Entonces, esta unidad, que es una unidad que es más extensa, que es una unidad que tiene una mayor cantidad de contenido, nosotros la vamos a revisar en estos términos, y la otra unidad, que puede ser más acotada, ¿cierto?, que es más acotada, nosotros la vamos revisando a través de disertaciones. Entonces, en esta unidad, en específico, nosotros vamos a ir viendo lo que es propio o lo que es perteneciente a la propiedad minera, ¿cierto?, a las características de la propiedad minera, cómo se plantea la propiedad minera desde el punto de vista de la Constitución, y vamos a ir viendo y vamos a ir señalando también algunas circunstancias históricas de la propiedad minera. Entonces, la verdad que tenemos bastante temas que tratar. En primer término, hoy día la propiedad minera tiene características que son bien específicas, ¿cierto?, que se encuentran contempladas en nuestra Constitución Política de la República, y en específico se encuentran contempladas en el número 24, artículo 19, número 24 de nuestra Constitución Política de la República, y se habla de que justamente el Estado, respecto de la propiedad minera, tiene un dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de la propiedad minera. Cuestiones que de repente quizás uno no entiende con tanta claridad, ¿cierto? Es en relación con que finalmente el Estado es dueño de la propiedad minera. ¿Y qué es lo que hace el Estado respecto a los privados? ¿O cuál sería la aspiración que podríamos tener nosotros respecto a la propiedad minera? Solicitar concesiones. No hay una hipótesis distinta en ese sentido. El Estado de Chile es dueño de todas las minas. Y lo que hace el Estado de Chile respecto del resto es otorgar concesiones. Y las concesiones pueden ser justamente de exploración o de explotación. Eso es lo que se hace. Entonces, a lo mejor ustedes en algún minuto han visto una caricatura que la verdad que no se ve mucho, pero en un minuto se veía, que era lo que pasaba en Estados Unidos, donde una persona encontraba petróleo en su propiedad. Y inmediatamente eso lo constituía en millonario. Decía, oye, ¿sabes qué? Yo soy millonario porque justamente encontré petróleo. Eso en nuestro país, ¿cierto?, no pasa. O la persona que encontrara petróleo en la propiedad, ¿cierto?, no debería necesariamente estar tan contenta, porque cuando usted encuentra un recurso como ese, quien es dueño de ese recurso es el Estado. Incluso un tercero podría solicitar una concesión sobre su propiedad y el Estado le debería, si cumple con los requisitos, le debería otorgar la concesión. Entonces, el dueño del predio superficial, que es dueño del terreno donde se encuentra este recurso, pasa a ser una suerte de propietario referencial, ¿no? Porque claro, él es dueño de la propiedad, pero como el Estado es dueño de todos los recursos minerales, ¿cierto? A pesar de que ese recurso se encuentra en su propiedad, esta persona no tiene una disponibilidad comercial respecto de estos recursos. No se hace dueño de estos recursos. Y ahí hay un punto.
hay un punto relevante y significativo. Entonces, uno lo que inmediatamente tiene que entender es que el Estado es dueño de todos los recursos minerales. Bueno, hay excepciones que son específicas, las vamos a ver después, pero la regla general es que el Estado es dueño de todo, la plata, el cobre, los minerales en general. Y como el Estado es dueño, a pesar de que tú encuentres un recurso mineral dentro de tu propiedad, no significa que tú te hagas dueño de ese recurso mineral. Lo que se plantea es que tú eres dueño del predio superficial. Y de eso sí eres dueño. Y les pregunto a ustedes, imaginemos que tú siendo dueño de un predio superficial, de un terreno, se encuentra cobre en tu propiedad y se quiere iniciar, ¿cierto?, una faena que busque la exploración o la explotación. ¿Tú te podrías negar a que se le otorgue a un tercero una concesión? ¿Podrías objetarle? ¿Podrías entrabar, por ejemplo, la circulación de la maquinaria, los camiones o todo lo propio del funcionamiento de la faena? Doña Camila. No, no nos podríamos negar a menos que tenga plantado algún recurso de primera necesidad. Algo así me habían ¿Cómo, explicado. Como cómo el trip. así? Si tenía, no sé, plantado trigo, cosas que eran como de primera necesidad, no se lo podían expropiar. No, ojo que aquí no te están expropiando nada. O sea, No, pero no, no lo podrían sacar del terreno para empezar a iniciar la faena. Y una cosa así me explicaron. mira, la cuestión es bien llamativa. Bueno, pero lo vamos a ir diluciendo. Don Emiliano, adelante. Pero en ese caso no recaería el derecho a la propiedad privada. ¿No? Pues si acá de lo que nosotros estamos hablando, y justamente lo que yo les señalaba justamente en el numeral 24 del artículo 19, el derecho de propiedad, que es el derecho a conservar la propiedad ya adquirida. Si usted me dice, oiga, profesor, pero no habría un conflicto entre los derechos de propiedad, eventualmente, claro, pero la Constitución lo resuelve. ¿Y cómo lo resuelve la Constitución? Privilegiando el desarrollo de la actividad minera. A la Constitución, o según lo que establece la actual Constitución, eh, se privilegia el desarrollo de la actividad minera y es por ello que se entiende que el Estado es dueño de todas las minas del territorio nacional y es por ello que se entiende que existe una diferenciación entre lo que es el predio superficial y el recurso mineral que se encuentra dentro del predio. Claro, nosotros podemos siempre aspirar a ser dueños de predios superficiales, ningún problema con eso. Pero los recursos minerales que se encuentran dentro de ese territorio pertenecen al Estado. Y el Estado, ¿cierto?, tiene libertad para otorgar concesiones judiciales, ya sea de exploración o de explotación. El Estado se encuentra amparado, facultado constitucionalmente, ¿cierto?, para entregar este tipo de concesiones. Y es más, quien es concesionario tiene libertad tanto para la exploración como la explotación. Y quien es dueño del predio superficial tiene la obligación de permitir los accesos. Por supuesto que quien tiene la concesión tiene que hacer un acceso que sea prudencial, pero eso de prudencial es un prudencial entre comillas, porque se entiende como lo necesario para que se pueda ejecutar o la exploración o la explotación. Doña Camila. Y en ese caso no existe, o sea, ¿existe alguna posibilidad de que la persona de cierta forma se pueda negar o no hay nada que hacer en ese sentido? No hay nada que hacer en ese sentido. Ya, bro. No hay nada que hacer en ese sentido. Incluso, qué es lo que han hecho o qué es lo que se ha hecho? Una persona que es dueña del predio superficial, que toma conocimiento de que en su propiedad se encuentra algún tipo de recurso mineral,
él a su vez constituye una concesión. Y la concesión podrá ser de exploración o explotación, dependiendo, por supuesto, de la finalidad. Lo llamativo de las concesiones es que a ti no te obligan o a explorar o explotar. Incluso, una de las críticas que se formula desde el punto de vista jurídico es que perfectamente una persona podría constituir concesiones con la sola finalidad de especular. Constituir una concesión con la sola finalidad de esperar que alguien lo llame justamente para comprarle dicha concesión. Se podría dar esa situación. Ustedes perfectamente podrían constituir concesiones, disculpen, con el objeto de esperar hacer un negocio con esta cuestión. Y hoy día el sistema lo permite. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entra en vigencia esta norma, esta constitución, con el Código de Minería actual y con el respectivo reglamento, en la década del 80, prácticamente nada estaba concesionado. Por tanto, sí se podía hacer especulación y negocio en ese sentido. Al día de hoy ya es muy difícil. Pero sí, tú puedes constituir una concesión, tú puedes vender la concesión. Es necesario que el dueño del predio superficial esté de acuerdo con el proceso de venta, ya sea el monto o ya sea a quién le estás vendiendo, para nada. Porque le insisto, el dueño del predio superficial, si bien una persona que tiene un dominio sobre el terreno, es una persona que tiene un dominio que uno lo podría considerar que es una suerte de dominio de segunda categoría respecto de quién es dueño de la concesión. Si la concesión es de exploración, esa concesión dura 2 años y puede ser renovada por 2 años más. Por tanto, en total podría durar 4 años. Y si nosotros hablamos de una concesión de explotación, nosotros hablamos de que es una concesión indefinida. ¿Se puede vender la concesión? Sí, claro. Se puede perder la concesión a través de lo que se denomina una suerte de revocación, y se puede. ¿Cuál sería el argumento por el cual a nosotros nos podrían revocar una concesión? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué argumento creen ustedes que justamente se nos podría revocar una concesión? ¿Qué cree usted, Aureliano? ¿Perdón, profesor? ¿Cuál sería el argumento por el cual nosotros se nos podría revocar una concesión? ¿Cuál sería el argumento para revocar una concesión? ¿Lo han visto? Si les resulta nuevo, me dicen nomás, pues no hay problema. Argumento para revocar una concesión. Yo creo que no habría no sé, la verdad que yo revocar una concesión, pero por lo que Si yo lo estaba imagínese que usted es dueño de su... de mi predio, de mi casa. Claro, usted es dueño de su predio, ¿cierto? Y como yo les menciono, el dueño del predio superficial no puede hacer nada, porque el tipo lo único que tiene que hacer es aceptarlo a usted con todos sus defectos y sus virtudes, aunque suene bien molesto, con todas sus maquinarias, con todos sus camiones, ¿cierto? Con todo su ingeniero, casco blanco, y aceptar con todo. ¿Cuál sería, cree usted, el motivo por el cual a usted lo podrían privar de su concesión? Yo creo que no sé, es que es tan injusto, yo creo que no sé, la verdad que no creo que no habría ni nada. Pero qué injusto, ¿qué es lo que encuentra injusto usted? Injusto, o sea, si usted es dueño de un predio y en ese predio, por poner un ejemplo, el vecino al lado encontró oro y se adjudica esa concesión,
porque, como bien dice usted, es dueño de la parte superficial. Es injusto que el vecino al lado destruya su predio para decirle, no, oye, mira, sabes que el oro es mío, así que te lo saco. O sea, en el fondo hay una destrucción también. O sea, encuentro que eso es injusto. Yo le voy a contar un dato anecdótico, que esta cuestión, yo siempre he tenido la duda si lo saben o no lo saben. Si no lo saben, uno entiende que porque no lo sepan, no se menciona. Pero si lo saben, que es una tesis que yo creo que no lo mencionan porque no les conviene mencionarlo. Pero ustedes han escuchado que existió un presidente que se llamaba Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Padre de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Sí, sí, sí. Ya. Ese gobierno, que fue el gobierno de la ADC, fue el gobierno previo al gobierno socialista Salvador Allende. Y posteriormente al gobierno de dictadura de Augusto Pinochet, ahí como ustedes lo quieran llamar. Pero nótense el oído. La reforma agraria, que fue un proceso de redistribución de la propiedad, donde a la propiedad se le buscaba darle un fin social, ¿cierto? Es decir, que nosotros, Estado, podíamos expropiar la propiedad y generar una suerte de redistribución en las personas y particularmente en el campesinado, se inicia en el proceso de Frei Montalva. Entonces el tipo expropió bastante y distribuyó también bastante. En el gobierno de Allende, pero en el gobierno de Frei Montalva respecto a la propiedad minera, cuando Frei Montalva llega a su gobierno, gran parte de la propiedad minera se encontraba en manos de capitales norteamericanos. ¿Qué es lo que hace Frei Montalva? Genera una suerte de expropiación del 51% de la propiedad minera que en ese minuto está en manos de capitales extranjeras, principalmente norteamericanos. Y nace lo que se denominan las sociedades mineras mixtas. Estado, privado. Y el privado, como les menciono, por regla general, es el extranjero. Entonces, Estado privado, se genera esta suerte de sociedad y el Estado chileno era dueño del 51%. ¿Cuál era la gracia de ser dueño del 51%? Que el Estado controlaba, era el controlador, porque tenía la mayoría. Después, en el gobierno de Allende, se maximiza esta postura y no solamente se plantea la lógica de que vamos a ser dueños del 51%, sino que se expropia todo, toda la propiedad minera. Y ahí se da origen a la Corporación Nacional del Cobre, con el 100% de la propiedad minera expropiada. Y Allende, en ese minuto, modifica la Constitución del 25 a través de una norma, y la norma habla de que el dominio tiene un Estado, el Estado tiene un dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de la propiedad minera. Posteriormente, y post 1973, ¿cierto? Lo que fue la Corporación Nacional del Cobre pasa a llamarse la Corporación del Cobre, Codelco, y se materializa justamente esta lógica de que el Estado de Chile es dueño de todos los recursos mineros y, por supuesto, de todas las divisiones que en ese tiempo existían, ¿cierto? Y que pasaron a aglutinarse bajo la lógica de Codelco. Pero miren lo que dice la actual Constitución. Artículo 19, número 24. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo e inalienable e imprescriptible de todas las minas, entendiendo de estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón, hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las actividades superficiales, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia entre la ley de Allende y la ley de Pinochet? Entendido porque la ley de Pinochet se materializa justamente en la Constitución del 80.
Que la ley de Allende dice de la nacionalización y la de Pinochet es... ¿Mantuvo o no mantuvo la nacionalización? Sí la mantuvo, pero también la mantuvo, pero con la diferencia de que que cualquier también otra persona podía invertir. No, pero eso también lo plantea Allende. Es No hay como que, discusión ahí. es que lo hizo solamente como del Estado y dejó afuera a las personas en cuanto. Nacionalizar es como para todos los chilenos y lo demás era como solo para el Estado y los chilenos como que los dejó aparte. O sea, Miren, no sé. la verdad que en lo que ocurrió con Frei Montalva, Allende y Pinochet fue una continuidad respecto a la propiedad minera. De hecho, claro, Frei Montalva fue el que dio el inicio, por eso que uno no podría decir que en el gobierno de él se quedaron con toda la propiedad minera, sería incorrecto. Pero en el gobierno de Allende se plantea estas características de la propiedad minera que se mantienen incluso en la Constitución del 80, en la Constitución de Pinochet. Y se dice, o sea, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible. Y después se hace la bajada de la información y en el Código de Minería se plantea esta lógica de que justamente pueden convivir el dueño del predio superficial con el dominio que tiene el Estado. Porque finalmente, por muy dueño del predio superficial, eso no te hace dueño del recurso mineral. Porque el Estado tiene el dominio. Y lo que es el proceso de concesión también es una cuestión absolutamente continuada en este sentido. Absolutamente continuada. Por eso que le digo que es bien llamativo, porque cuando uno escucha hablar en la historia de Chile, ¿cierto? De la circunstancia o de la situación Allende Pinochet, etcétera, independiente de la valoración y las calificaciones que se hagan, uno cuando empieza a hacer un análisis bien objetivo, se empieza a dar cuenta que sí, fueron gobiernos, o gobierno de dictadura, como ustedes quieran, que tuvieron diferencias sustanciales prácticamente en todos los ámbitos, o en bastante ámbitos. Pero respecto a la propiedad minera, mantuvieron una línea que fue súper coherente. Es más, hoy día no existe privatización de la propiedad minera gracias a la línea que se siguieron en distintos gobiernos. Hoy día aquí lo que tenemos son concesiones, pero no hay que olvidar que Codelco es 100% nacional. Y lo que te pueden otorgar justamente es una concesión. ¿Y tú te puedes ver expuesto a perder tu concesión? Claro. ¿Cuál sería la principal causal? El no pago de la patente. Pero el hecho que tú puedas perder la concesión ratifica o grafica esta situación que yo les comento de que justamente el Estado es dueño de toda la propiedad minera. Ahora, les planteo una pregunta. ¿Qué creen que debería pasar o cómo creen que esta situación se debería expresar en la nueva Constitución? ¿Mantenemos esta imposibilidad de privatización de la propiedad minera o damos espacio a que exista privatización de la propiedad minera? Usted me dice de la nueva constitución. ¿Qué cree usted que pueda Claro. pasar? No, No, ¿qué cree usted que sería, o aquí me viene su opinión, ¿qué cree usted que deberíamos hacer en la nueva Constitución? Mantener, yo no nacionalizar los recursos minerales, o sea, no compartirlos con empresas extranjeras y que se lleven los recursos, como por ejemplo hoy actualmente lo está haciendo Anglo American con todo lo que es concentrado de cobre y a las finales todo se va para afuera y nada queda acá, po. Entonces tiene que existir, no, tiene que haber devuelto una nacionalización en donde todos los minerales o todos los recursos minerales sean del Estado de Chile.
Y Aparte, muchos países implementan ese tipo de filosofía y no las comparten con otros. Como por ejemplo en Rusia. Rusia, todos sus recursos naturales son del Estado. Pero yo le hago la salvedad. Si acá también todos los recursos naturales son del Estado. Si lo que Sí, pasa pero es que lo lo que que pasa es que nosotros aquí tenemos son concesiones, ojo. deberían sí, pero aumentar el porcentaje del royalty. es que ese es el tema. Ah, Porque está pero está bien, pero si tú incrementas el porcentaje del royalty, eso es un impuesto. sí. Y eso no impacta, ¿cierto?, el régimen de otorgamiento de concesión o no de la propiedad minera. Porque el que existe un otorgamiento no de la concesión va a depender cuál es la figura que constitucionalmente tú aceptes. Si tú eres partidario de que existan concesiones, significa que el Estado es dueño de la propiedad minera. Si tú eres partidario de la privatización, significa que el Estado se tiene que ir desprendiendo de la propiedad minera, que es por ejemplo lo que pasó respecto a los derechos de agua. ¿Por qué nosotros hoy día tenemos el agua privatizada en nuestro país, independiente, si la cuestión de fondo es correcta o no es correcta? Pero ¿por qué tenemos privatización de agua? Porque justamente el agua, justamente como recurso hídrico, no se consideró bajo esta lógica que tiene la propiedad minera. Se consideró como un bien más. Y como un bien más, justamente se puede privatizar. No existe un rango constitucional que prohíba el proceso de privatización. Es que es el tema, profesor. Y ocurre exactamente con los recursos naturales. Chile debe tener todos sus recursos naturales, deben ser propios del Estado de Chile y no compartirlos. Así como Allende en un minuto lo hizo y creó Codelco y mira el resultado. O sea, Bueno o malo. mire, la verdad es bueno, pero ese del 10% de las utilidades del cobre entregarse a las Fuerzas Armadas, encuentro que es malo, porque ese 10% perfectamente podría invertirse en educación y salud. Esas son las cosas que hay que modificar. Está El bien, ejército. pero eso no afecta el régimen de fondo. O sea, ahora, respecto Pero al sí, tema se imagina que todos los recursos, donde está lo que pasó en Disputa de las Condes, esa era de la división andina. Usted sabe que la dictadura, eso se vendió diciendo que no había más recursos minerales, en consecuencia que no fue así. Pero si eso fuera todo, fuera todo, donde está aquí el TNIE, o sea, perdón, la Disputa de las Condes, que era Anglo American, para allá para el norte escondía, que también eso era, el Estado de Chile hizo un estudio pero escondía, para el norte, o sea, si Chile, todas las empresas mineras fueran del Estado o pertenecientes a la división andina de Codelco, tengo por seguro que la realidad de nuestro país sería otra. ¿Y la eficiencia sería mejor que en el ámbito privado? ¿Perdón? ¿Y la eficiencia sería mejor que en el ámbito privado? Sí, yo diría que sí, y sería mejor. Porque de hecho aquí en Chile, por ser la minera Gaby, tiene una muy buena tecnología. Nosotros, la parte minera, tiene muy buena tecnología aquí en Chile. Estamos a la par con otros países. E inclusive no tenemos, la parte minería no tienen aquí envidiarle a la parte, a los privados. Yo diría que aquí en Chile lo que falta es una buena nacionalización y chao extranjero y que decir al Estado. La historia sería otra. Tendríamos mejores oportunidades. Don Cristian, doña Abuela, ¿están de acuerdo? ¿Están en contra? Esta es una cuestión que siempre es tremendamente debatida y yo le aseguro que nos vamos a encontrar con alguna sorpresa en la nueva Constitución. Es que es Ese complicado. sería para mí. Es Es un tema complicado bastante. porque, o sea, se saca el capital extranjero y eso igual puede detonar en algo que, no sé, haya menos posibilidades en un futuro. No, Pues, yo te si digo, tengan las opciones. y yo te digo una cosa, cuando se generó la expropiación, tanto en el gobierno de Montalva, de Frei, y ya Pinochet ratifica, Estados Unidos hizo un lobby tremendo para que se le efectuara el pago. Y ya sabiendo que no se le iba a pagar, y sobre todo en la primera parte de la década del 80, que Chile se encontraba muy empobrecido, sabían que aquí no se les venía el pago,
y nosotros fuimos tremendamente desprestigiados a nivel internacional. Y nos decían, oiga, ojo, no vaya a invertir en este país, ¿cierto? Porque usted invierte, lo expropian y lo expropian y no le pagan. Porque a las perdidas, por último término, lo que buscaban ellos era decir, bueno, si nos expropiaron, por último que de alguna forma nos paguen. Pero no, en ningún lado. Eso Ocurrió en pasó. Bolivia, sí, pero eso pasó aquí, pero estamos hablando de años atrás, o sea, el tiempo va cambiando. Lo que pasó aquí en Bolivia, cuando estuvo Evo Morales, sacó a Repsol, o sea, una empresa americana que tenía la concesión del gas, y del estaño, lo sacó y lo nacionalizó y no hubo problema. Al contrario, Bolivia, su economía es bastante buena. O También sea, lo que pasa, la economía de Bolivia, disculpe, la economía de Bolivia es buena. ¿Cuál o es el sea, parámetro? ¿Ser bueno, comparado, don Emiliano? Disculpe. profesor, yo les sugiero que podría escuchar el No, no, anterior día, no, no te escuché, Emiliano, disculpa, se te cayó pero yo, la verdad, profesor, cuando un país nacionaliza, cuando nacionaliza sus recursos naturales, no se te escucha, Emiliano, se te cae el audio. Pucha, profe, yo por mi parte encuentro que si un país quiere nacionalizar sus recursos minerales, tiene que ser capaz de solventar la extracción correcta de esos recursos naturales. ¿Ya? Y ¿Perfecto? ¿Cómo? yo sinceramente no encuentro que Chile actualmente pueda sacar todo el cobre de las faenas mineras actualmente. Si ya de por sí Codelco está teniendo números rojos. Pero mira, déjame hacerte una observación, porque yo aquí lo que quiero hacer es plantear las dos posturas. Yo no sé si ustedes ubican a Nelson Pizarro. ¿Se acuerdan de Nelson Pizarro, no? Que al final terminó medio mal porque el hijo estuvo involucrado con un escándalo, con una situación, no sé, pues media poca proa, por decirlo así. Pero él fue el presidente ejecutivo de Codelco, me parece que hace unos 3 años. No sé si ustedes recuerdan eso. Ya, sí, Eh, profe. y él tuvo mejores números que la minería privada. ¿Por qué razón? No, Porque siempre en el argumento de la privatización se plantea esto de que el privado históricamente ha sido más eficiente que el Estado. Y a veces pasa. O sea, yo te diría que gran parte de las veces pasa. Si en el fondo tú quisieras hablar de salud, por ejemplo, tú no vayas si tú puedes ir a una clínica, no vayas a ir al hospital, pues vayas a ir a la clínica. Pero empíricamente se demostró con la gestión de Pizarro de que Codelco tenía mejores números que la minería privada. Entonces dijeron, ojo, la cuestión no necesariamente la administración del Estado resulta ser un sinónimo de la eficiencia. profesor, si mientras en un país exista corrupción, es muy difícil que el país pueda salir adelante. Ya, pero eso existe. Sí, a ver, Lamentablemente, sí. sí, pero que escúchame. Lamentablemente. Es lo mismo que tú digas, lamentablemente, en la medida que existan delitos. No existe ningún país en el mundo donde no existan delitos. No existe ningún país en el mundo donde no exista corrupción. ¿Por qué? Porque finalmente esas conductas las realizan las personas. Y todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que ser capaces de identificar el sistema que mejor recoge quizás tu funcionamiento, ¿no? Punto. ¿Cómo nos encauzamos mejor en términos sociales, en términos idiosincráticos, ¿cierto? Uno mismo sabe finalmente dónde le aprieta el zapato. ¿Qué crees tú que va a ser mejor para tu país, creo yo? Dar una vuelta, por ejemplo, en lo que señala la nueva constitución a un proceso de nacionalización, yo creo que sería una nacionalización mucho más moderada, porque si no los capitales se le dan todos. O mantenerlo en la misma, o privatizar, porque yo creo que esa sí que no se contempla, pero también podría estar, uno no sabe. es que al privatizar todo se va al fondo extranjero. Solamente que haya el tema del impuesto aquí en Chile. Por eso no creo que sea una opción. Por el tema de la utilidad, donde se Exacto. destinan las utilidades, los negocios. Claro, tú podrías estar fijando domicilio en paraísos fiscales, y por eso los impuestos se pagarían afuera. Claro. No, y aparte si queréis privatizar al 100%, tenéis que tener un impuesto que sea
alto, por así decirlo, para que el país no se quede pelado, y al ser un impuesto alto de por sí no van a haber fondos de inversiones que quieran invertir. Sí, que no te invertir acá. Sí, completamente. Lo mismo que si se nacionaliza todo. Si se nacionaliza todo al 100% actualmente, el pucha, para poder producir el cobre se van a necesitar fondos altos, y el Estado tendría que correr por todo eso, y los primeros años sería bastante pesado para el Estado, a mi punto de vista. Po. Tendríais que sacar plata que están destinadas a otras partes para empezar las producciones y ver ganancia después de un tiempo, porque por lo menos el cobre no se paga en efectivo, se paga a plazo. Se compra a años, compran ellos, porque compraron la producción de cobre por adelantado. Emiliano, se escucha el puro perro. El perro no es mío. Ya, qué bueno. Lo que digo, el cobre se paga por años, se compra producción de años. Producción de años, sí. Los chinos compraron el cobre una producción de 40 años. Sí, pero esa producción no se paga al momento. No sé, pues, mira, te pongo el caso. Pagan Mira, ellos que mira, compran 20 años de producción y les pagan a Chile. Es por eso que las arcas fiscales, por eso Chile toleró bien el tema de la pandemia y pusieron a dar bonos, porque nuestra alcancía estaba llenita. Y aún es más, como un dato freak, Chile está asociado con el FMI. Chile pasa plata a otros países. Y eso es gracias a no, nuestro Codelco. No ¿Ves? necesariamente, Emiliano. No, salió en las noticias, pero tranquilo. Está mal publicado, entonces. No es así. mira, No, lo yo digo, lo que tengo, mira, Emiliano, Chile por lo menos, tiene su alcancía llenita. Y es por eso que Chile no se endeudó. Pero no necesariamente pasa por el tema del cobre, pues el tema del cobre es uno de los elementos. Aquí Cobre. hay cuestiones, por ejemplo, Profesor, aquí hay a ver, cuestiones que juegan de distintas formas. O sea, bueno, si tú querés ver la historia de la noticia, gracias al cobre, Chile tenía su alcancía llena, también están los impuestos y una fila de factores más. Si estoy diciendo que gracias a la venta futura que hicieron con los chinos, nosotros estábamos bien como país, económicamente hablando. o sea, yo te voy a decir una cosa, gracias al cobre, en general, y jugando un rol protagonista, y a otros factores, es que nosotros siempre hemos estado. Primero, siempre en términos político-económicos, hemos sido los ordenados de la clase. Eso siempre ha pasado. Hoy día, incluso teniendo impuestos relativamente altos, no te podría decir que son proporcionales a las prestaciones que recibimos, pero tampoco son impuestos asfixiantes en cuanto al desarrollo de la actividad económica. Y eso es positivo desde el punto de vista del arca fiscal. Hay un servicio de impuestos internos que hace la pega, que también eso funciona. En nuestro país, a diferencia de otros países, se da boleta. Eso significa que el impuesto se paga. Hay estabilidad institucional. En cuanto al nivel de corrupción, creíamos que andábamos bien. De ahí ya tenemos un problema. No lo digo en cuanto a la corrupción como tal, sino que lo digo en cuanto a la pérdida, a la merma que genera la corrupción, a la cuestión económica que genera. Es distinto. Don Cristian, ahí usted quería participar. no, profesor, es que lo que pasa es que yo lo que tengo entendido es que, mire, por ejemplo, ahora el cobre se paga a un buen precio. Yo creo que todos saben que el cobre actualmente está uno de sus valores más altos que ha tenido. Pero lo que pasa es que la venta del cobre, ese dinero no se va a recuperar este mismo año o el siguiente, sino que ese cobre se paga en 3 años más. Se paga por periodos de 3 años de fase del cobre en Chile. Pero eso, yo disculpe, yo no tenía entendido que se pagaba, que esos contratos se negociaban a 3 años plazo. No lo sabía, yo pensaba que se vendía la producción anual, sabía que vendía las producciones,
y que como máximo te iban pagando o se iban generando libertad en cuanto a los pagos. No sabía que le pagara 3 años. Igualmente va impactando positivamente desde el punto de vista de la actividad económica, en cuanto al valor del dólar, ¿cierto? En cuanto al valor de la UEFA, en cuanto a la inflación. Si finalmente lo que hacen los mercados es medir expectativas. Por ese lado, lo encuentro bien correcto. Pero no sé, pues no me respondieron la pregunta de fondo. ¿Qué creen ustedes que haría bien? No, don Emiliano ahí me mandó a responderlo. ¿Qué creen ustedes que haría bien en la próxima constitución? Generar un proceso de nacionalización, mantenernos iguales, privatizar, abrirle la opción a la privatización, parcial, total, no sé. Yo por mi parte soy más partidario de la nacionalización, pero no hacerlo así todo de un golpe, sino que ir paulatinamente, porque si no nos vamos a comer una crisis por unos cuantos añitos. Pero al final son puntos de vista más que nada. O sea, la experiencia empírica con las nacionalizaciones no anda muy bien. Argentina, cuando nacionalizó Repsol, claro que el problema de Argentina fue que no pagó. Ahí estuvo el inconveniente. Y que lo hizo prácticamente en un puro gobierno. Bueno, ahí demuestra cómo le da Argentina. Argentina no... Es que por eso, yo encuentro que si suben el royalty ahora a un valor elevadísimo, se va a ir el capital extranjero, sí, está bien, para que entre el capital chileno, pero va a quedar mucha gente cesante, pero a nivel industrial, pues si al final son 7, 8 si contamos la planta, las instituciones de Codelco, y son muchas más las privadas. Un Pero ¿por país qué no. quería gente? Si se supone Continuemos. que se va a nacionalizar algo, eso el ritmo no debería pagar paulatinamente. Porque cuando Allende nacionaliza y crea Codelco, al contrario, se hicieron más puestos de trabajo. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, Pero en esa década, en la década del 70, se costó el golpe de Estado. fue súper... No, pero a ver, está bien. Si Allende inició el proceso, luego lo siguió Pinochet, pero esa década fue tremendamente lúgubre para la minería. No fue una buena década. ¿Y por No, qué? Porque nadie quería invertir. O sea, lo que dice Cristian, si efectivamente tú querés pegarte una nacionalizada, tú tienes que tener súper claro que a lo mejor tú vas a obtener un rédito, pero 15 años después, porque los tipos te van a pasar las sanciones, te van a pasar la factura. O sea, si la cuestión es como bastante lógica. Tú estás privando, a modo de ejemplo, a los gringos de la propiedad que tienen en Chile. ¿Qué crees tú que te van a hacer esa es los otra cosa, gringos? esa es ¿Qué otra te van a cosa, hacer? porque aquí cuando uno le hace un daño a una empresa extranjera van a acusar a papá de Estados Unidos. Sí, pues, pero está bien, pero son las normas del juego. Si uno puede estar de acuerdo o no. Perfecto. Yo completamente de acuerdo con lo que tú me vayas a decir. Oye, pero está bien. Pero ¿cómo convives con el tema? Por eso Profesor, yo por lo menos, lo que dice Cristian encuentro que es bien aceptado. Güey. miren, yo por lo menos, profesor, mi abuelo era minero en el tiempo de Salvador Allende, y ¿Ya? por lo menos por lo que me cuenta él, ¿A dónde era minero eh, tu abuelo? ah, ¿A dónde era minero tu abuelo? en Era teniente teniente. de Codelco. Ya, Él perfecto. era, en ese tiempo era de parte del sindicato de Codelco. Ya. Y por lo menos mi abuelo siempre tuvo un cargo cototo en el sindicato de Codelco, y me dijo que, por lo menos por lo que me cuenta, que fue un periodo súper negro para la minería el tema de Allende. Pero no fue tanto por la economía, sino que fue por los mismos trabajadores. O sea, tú dices que se lo tiraron, ellos se lo tiraron para atrás. Es que en ese tiempo había muchas marchas, muchas huelgas, por lo que me cuenta él, y literalmente las faenas se paraban y no trabajaban nomás. Y creo que hubo una norma de Allende, creo que fue, que donde el trabajador podía manifestarse libremente de ese tema, y no trabajaban casi nunca. Ah, claro, pues se la tiraron para atrás. O sea. Sí, pues, y también pasó con el tema del sistema de salud, porque mi abuela por lo menos en ese tiempo trabajaba en el hospital de San Antonio y también se la sacan con la misma cuestión.
De que iban a marchar y nadie trabajaba. Pero yo siento que hoy día esa cuestión no podría pasar. No. Yo te soy bien honesto. Yo siento que hoy día los escenarios no son tan de polarización como se planteó en ese tiempo. Es que Hoy también día, ya, por ejemplo, no llegaríamos a esos extremos. Uno nunca sabe, porque ahí lo que plantean los venezolanos era que cuando ellos quisieron la nueva constitución, todos estaban de acuerdo y felices y nunca se imaginaron. Pero yo siento que son países completamente distintos, son culturas distintas, historias distintas. Creo que a nosotros no nos podrían. No sé, yo es lo que veo difícil. va a haber, también va a depender de la gente que quiera hacer las nuevas normativas. Yo por lo menos no conozco muy bien a los que se hayan electo ahora como va a ser la nueva constitución, pues los constituyentes, no los conozco muy bien. No sé si serán Mira, corruptos, si serán buena la gente. izquierda ha tenido, en esa pasada, la izquierda ha tenido un rol protagonista. El centro y la derecha, debería decir que prácticamente perdió, ni siquiera le alcanza para tener un tercio que era ese tercio que eventualmente era el que autorizaba para que se hiciera la modificación. Por tanto, hoy día la lógica de la nueva constitución va a partir por la izquierda. Mire, Y no sé, yo siento que la nueva constitución, o se está esperando de la nueva constitución, que se elija el nuevo presidente. Y yo creo que la nueva constitución va a ser súper amoldada a los intereses del nuevo presidente. yo también encuentro lo mismo, que yo por lo menos, sinceramente, yo encuentro que los temas políticos, más que salga un presidente, un tema así, yo encuentro que los que dan más problemas son la oposición siempre. Un presidente puede tener las mejores ideas del mundo, de saber cómo llevarla a cabo y toda la cuestión, pero si es mayor la oposición en el Senado o en el Congreso, nunca van a aprobar tu normativa. Yo sinceramente encuentro que el problema principal es que mucha gente metía y que mucha de esa gente no tiene ni siquiera idea o ni siquiera le interesa, sino que está más bien por el sueldo. Pero ya es la que tenemos, ya, pues, ya no nos queda de otra. Ya no hay vuelta atrás con esto. No, pero por lo menos en el tema de la privatización yo encuentro que, o de la nacionalización, yo soy más partidario de la nacionalización, pero no de rompe y raja, por así decirlo de manera informal, sino que hacerlo paulativamente por lo que se puede abarcar Chile, porque si empezamos a sacar fondos de todas las partes para nacionalizar el cobre, vamos a tener una crisis educacional, de salud, de todo, pues si al final, ¿de dónde hay a sacar los fondos? O te Y hay vayas a meter en crisis. una deuda. O te vayas a meter en una deuda internacional, pues. No, y Pero, estamos claros que hay pero, una crisis, pero es una crisis más que nada porque hay muchos buenos corruptos. Si ya con el tema de las bencinas y del gas te deja claro. ¿De la qué, disculpe? No lo escuché. De la bencina y el gas, profesor, que Ah, últimamente mostraron informes de cuánto vendían el gas las compañías de gas y 578 pesos el kilo se vende. Y ya lo están vendiendo al cilindro de 15 aquí por lo menos como 28 lucas. sí, esos gallos, ellos son los distribuidores, los que venden y los que importan. No hay competencia. pero es que eso es lo que yo te voy a decir. Yo encuentro que es extraordinario que hoy día se estén destapando todos estos escándalos de corrupción. O sea, mal por la corrupción, pero sí tremendamente positivo porque aquí empiezan a caer todo. Y por ejemplo, hoy día, yo no sé si ustedes han visto esa noticia, de que ya está esta farmacia que ya no es comunal, sino que ya es auténticamente popular, que cualquier persona puede ir a comprar. Sí. Le metiste más competencia al mercado, extraordinario. Extraordinario, ya no queda captado, ¿cierto?, por unos pocos agentes, ya no se transforma en un oligopolio. Pero yo por lo menos encuentro que ese tema va aparte de la minería, va muy aparte. Porque tú aquí no, por lo menos en las farmacias populares o tu sistema como popular es para ayudar a la gente. Los mismos civiles chilenos van a comprar los productos para bajar los precios. Pero aquí si se busca nacionalizar el cobre no se lo vaya a vender a los mismos chilenos. Se lo tenéis que vender a los extranjeros. Claro. Yo encuentro que es un tema súper delicado y si se hace así al tonto y al lote, O sea, yo encuentro que es Pero sí, por delicadísimo. eso,
Es delicadísimo. Sí, salud. Es que actualmente, si el cobre es la gran billetera de Chile, por así como se dice, no puede hacer un cambio muy drástico porque si no te va a caer una crisis. Sí. O por lo menos eso es lo que El yo tema- pienso. Ahora por lo menos. Va a estar re interesante porque a mí yo lo que encuentro muy entretenido en esta cuestión es que claramente, a ver, como lo que mencioné al principio, hubieron 3 gobiernos, claro, Frei Montalva era más moderado, Allende, no te podría decir que era extrema izquierda, pero una izquierda bastante más radical, ¿cierto? Y Pinochet nada que ver. Pero los tres tuvieron por mantener o por darle la debida importancia al cobre. Eso es súper relevante. Y hoy día nosotros disfrutamos de esa forma de pensar, porque tuvieron los tres. Unido, por supuesto, a lo que es el orden público económico, otro elemento. ¿Cómo irá a salir de la nueva constitución? Claramente nos va a marcar en cuanto al desarrollo económico de los próximos 40 años. Yo sinceramente yo encuentro que lo que le falta a Chile son industrias que puedan manejar el cobre, más que simplemente llegar y venderlo. Que falta una industria nacional, por así decirlo, que pueda manipular el cobre, los cátodos y los ánodos, no que necesariamente se tengan que vender a los chinos. ¿Y por qué nunca existió, Cristian? Yo tengo mi teoría ahí, pero ¿por qué cree usted que nunca existió? Pucha, primero que nada yo encuentro que para poner una industria de ese tamaño necesitáis gente capacitada. Primero que nada. Y en la educación superior, claramente por infraestructuras está el debe. Completamente de Exacto. acuerdo. Ya, Eso es lo perfecto. Ahí primero. tenemos un factor. Ya, ¿qué más? Por la mano de obra. ¿Por qué? Por la mano de obra. Porque en Chile la mano de obra es mucho más cara que la mano de obra en China. Pero es súper especializada acá, ¿no? Es de calidad acá, ¿no? ¿O no? Es lo que yo Claro, creo. pero para venderlo en un futuro igual eso influye en que el costo quizás sea más alto. ¿Por qué la mano de obra en China es más barato? Es más Porque hay caro. más gente. En Chile hay mucha más gente. Y aparte tienen políticas y esas cosas que lo hacen un poco más barato. Que yo encuentro Después, yo estoy haciendo una investigación sobre China, no la, sino la China, donde vienen los iPhones. China erradicó la pobreza en el año 2019. El sueldo mínimo en China es casi $1.000.000. Chileno. China es uno de los países más pobres que yo tengo entendido por el per cápita. Y vea el primer ministro en qué año erradicó la pobreza en el 2019. Se llegó a una meta. Erradicar la pobreza se demoraron 10 años. Mira, yo por lo menos Del CNN y de la BBC. Ahí como dato, póngale ahí. China, ¿en qué año radicó la pobreza? Y se da cuenta. ya, pero mira, compañero, está bien que haya erradicado la pobreza y toda la cuestión, pero la situación en China no está nada muy bien, pues hay escasez de alimentos y todo ese tema. Sí, imagínate que los chinos literalmente se comen hasta los perros. No hable de ser, amigo, es su cultura. Amigo, ¿de dónde viene su teléfono? Don Emiliano, con respeto. Don Emiliano, estamos conversando. No, si el compañero dijo de los perros, yo no Pero dije si es nada. verdad. Pero no califique de tontera o no tontera, po. Si no es necesario Pero hacer eso, estamos conversando. Pero si es la verdad, pues Es que, ¿sabes lo que pasa, profe? Que yo antes de ponerme a hablar cosas, yo primero investigo y no me quedo con lo que anteriormente pasó. Y a mí me causó mucha curiosidad cuando dijeron que China era un país pobre, en donde se les pagaba lo que querían, y me metí, investigué. Y efectivamente, lo que investigué yo, que el CNN, la BBC, inclusive hasta el New York Times, hace un comentario sobre que en el año 2019 la China, y sugiero que lo vean, erradica la pobreza, le erradicó. Y cuando un país erradica la pobreza, deja de ser pobre. Y China es una potencia económica. Esos son los perjuicios que uno antiguamente tenía, claro. Y yo me sorprendí, por eso, yo investigo. Cuando yo Yo tengo en ningún momento dije que era pobre, dije que allá la mano de obra era más barata. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero ahí don Emiliano dijo que no, porque el sueldo mínimo era 1 millón.
O sea, ahí por quiere el decir, por el argumento de Emiliano, yo estoy replicando lo que dice. pero por lo que yo sé, a la hora, su hora es como $1 o $1, y aquí en Chile la hora es como $3. Por eso no, acá no se hace manufactura. Yo, a ver, Sería más caro después al elemento final. yo creo que desde el punto de vista de la industrialización, que por ahí parte el tema, es por qué nosotros no hemos sido capaces, porque yo siento que aquí hay muchos factores que atentan contra la cuestión. Uno de los más relevantes, creo yo, es que hay cero amalgamiento entre lo que es las instituciones de educación superior y las necesidades tecnológicas de la industria, de la industrialización minera. Y ahí corríjanme ustedes si me equivoco, pero ¿ustedes conocen instituciones de educación superior que tengan laboratorios que estén realmente a un nivel, a un estándar internacional? Que ustedes sepan, oye, aquí realmente hay una cuestión, o no, o a lo mejor me estoy carrileando yo. Por lo menos yo no sé, no he escuchado de ninguno. Laboratorios, yo por lo menos tengo entendido que el de geomecánica de los H es uno de los mejores. Pero solamente para la calidad geomecánica. Ya. Ya, perfecto. Tema laboral, tema de los sueldos, remuneracional, es indudable. No creo que sea o sea, no es el país que más paga, pero tampoco es el país que menos paga. Pero en ese sentido tampoco uno podría decir que podría ser un factor determinante por el cual no tuviese industria. Hay puertos. ¿Qué creen ustedes que no hay industria acá? ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Qué es lo que nos falta? Ahí lo que plantean ustedes, lo que plantea Emiliano respecto a la exportación de concentrados, es una cuestión que se viene mencionando hace rato ya. Como que no se justifica que al día de hoy todavía se siga exportando el concentrado y sigan enviando todos los minerales que se llenan en esa base. Yo creo que lo que ha faltado acá es voluntad política. Esa es la verdad. Y la Constitución tiene normas que te facultan, tiene normas que permiten que tú puedas desarrollar actividades, ¿cierto? Que se beneficien tributariamente a algún sector, localidad. De hecho, a ver, si me permiten. Mira, en relación a la cuestión tributaria, el 19 número 21, si alguna vez lo quisieran leer, dice, sin embargo, respecto a la cuestión tributaria, sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectos a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que graban actividad o bienes que tengan una clara identificación regional o local, la actividad minera, ¿cierto?, puedan ser aplicados dentro de los marcos de la misma ley señale por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. O sea, perfectamente tú en una región podrías, atendiendo la actividad minera, tener un impuesto, no con el impuesto, sino que destinar una parte del impuesto exclusivamente para el desarrollo de la actividad en la zona. Por ejemplo, inversión en infraestructura. Constitucionalmente se puede hacer. Que no se haga distinto. Ya, don Cristian, don Emiliano, doña Camila, dejémoslo hasta acá hoy día. Dudas, consultas, observaciones. Por mi parte no, pero Ya, continuamos entonces el lunes, igualmente con la cuestión política, por cierto, unidad así. Yo, profesor, muchas gracias, un gusto haber tenido Ya, relación con profesor, usted. Igual, que estén bien. Profesor. Chao, chao. Sí, te mandé un link para que lo vea de la BBC. sí. ¿De qué es el link? ¿De la BBC? Sí. Ya.
No es de, Gracias. Ahora de la tercera de la cuarta, de la BBC. Ok, gracias. De la cuarta. De la cuarta con la onda 4.